Yo consumía 2, 3, 4 o 5 días si tenía el dinero suficiente para consumir de largo, hasta quedar privado. Por decir, en estos momentos aquí sentados consumiendo, después de varios días de estar fumando y caer, caer como, por ejemplo, como un muñeco de pilas que va caminando y se le acabó la batería así. Y quedar uno dormido 2, 3 días ahí botado en el piso y otras personas en el mismo espacio pasando por encima de uno caminando, revisándolo. Si tenías unas bambas buenas, unas zapatillas, te las robaban, te esculcaban todo. Yo creo que ahí éramos más o menos mínimo 100 100, sin guardias. sin guardias. ¿Y cómo era ese momento en el que te quedabas ahí encerrado? Pues se acostumbra uno ya. Pero los primeros días, mucho miedo, Temor, temor, claro. porque veías cosas que daban miedo. Sí, Te miraban mal, eras el nuevo. sí, exacto, uno es nuevo. Y que uno, desafortunadamente, allá en esas cárceles, uno tiene que mostrar quién es. Porque te puedes convertir en la mujer de otro. Aquí no vaya a decir que se va a ir en libertad. Porque aquí hay gente que envidia la libertad. Y ya, pues, muchos pueden saber que usted se va y lo pueden matar. Simplemente para que no salga. Bienvenidos de nuevo una vez más a Sé que no sé nada. La verdad es que esta entrevista va a ser algo complicada, algo de cobertura de uno mismo, una explicación que a veces es complicada hacerla y la verdad es que se necesita mucho trabajo y mucha introspección para poder llegar al punto en el que está Jaime. La verdad, Jaime, es un placer que hayas podido venir aquí a esta entrevista número 31 y cuéntanos quién es Jaime, qué le ha traído por aquí, qué es su vida. Gracias, Héctor. Sí, no, muy complacido de estar acompañándote y a través de esta entrevista poder llevar un mensaje. Qué bueno. Sí, contento. Contento, pues, cierto, en tu país. Desafortunadamente, por una serie de situaciones, en mi país, Colombia, pues me tocó salir huyendo. Me imagino que muy complicado, pero vamos a centrarnos, Jaime, si te parece, en tus inicios, en tu infancia, en qué fue pasando a lo largo de esos años que al final pues sufriste y viviste ciertas complicaciones, ¿no? Bastantes. Cuéntanos cuál fueron tus Bueno, inicios. mi infancia fue muy bonita. Yo tuve una familia espectacular, un papá amoroso, respetuoso, mi mamá igual. Soy el hermano mayor. Tengo 2 hermanos menores que ya más de 50 cada uno, pero soy el hermano mayor. Y fue una infancia bonita. Fue de amor, de comprensión, de nunca un grito, ni golpe, nada de maltrato, buen ejemplo, tanto de mi papá como mi mamá. Mi papá se tomaba unas cervezas muy de vez en cuando. Él fue marino durante 24 años. En su época de muy joven, tomó lo que quiso. Pero él, después de que se casa, le da una vuelta completa a su vida. Ya él, a partir de ese momento, tomaba al año por ahí 6 veces y por ocasiones especiales, no más. Nunca tomaba delante de nosotros. Eso nunca lo hizo. Ya cuando fuimos creciendo, pues sí, en la fiesta, o etcétera, que se presentaba, pero él nunca nos llevó a un bar. Que acompáñeme, que espéreme, nunca. Y siempre, yo sí lo recuerdo mucho, 31 de diciembre, los amigos en mi pueblo, yo soy de Soachaga, Cundinamarca, Colombia, que invitaron a mi papá que venga, que tomes una cerveza. Mi papá les dijo, no, estoy con Jaime, estoy con el chino, voy a llevarlo a la casa y después regreso, porque este no es ningún espacio para que él esté. Este no es un espacio para un niño. Y esa fue siempre nuestra formación en casa. Wow. Vi, como te digo, Soacha en ese tiempo era un pueblo. Entonces las vacas, los caballos, los cultivos, las montañas. Entonces yo me la pasaba los días, en las tardes, por allá era cazando pájaros, cogiendo sapos. Una infancia muy bonita.
una infancia muy bonita, el club, no, todo fue espectacular, las novenas, no, todo perfecto. Qué bueno. ¿Y qué va pasando a lo largo de tu vida para empezar a tomar esas malas decisiones, ¿no? Que hemos hablado previamente? Sí, yo salgo es cierto, de mi pueblo de estudiar en cuarto de primaria y ya me mandan a estudiar a Bogotá. Ok. Sigo estudiando en Bogotá, que por nivel académico, etcétera, que mejor. Y ahí comienzan a pasar los años. A la edad de los 14 años, pruebo por primera vez la sustancia. Pruebo la marihuana a través de un conocido, una persona que consumía esta sustancia y me gusta el rock. Y nosotros con un grupo de amigos estábamos escuchando rock, es decir, en un parque. Pero muchachos muy juiciosos, muy sanos ante todo. Y se acercó y nos dijo, chinos, que es una palabra que se utiliza para jóvenes, "Oh, chinos, se van a trabar, van a meter". Y de los 6 que estábamos, 5 dijimos que sí. Y desafortunadamente esos 5 nos destruimos. Hablamos de la sustancia blanca. No hablamos de marihuana. De marihuana. Ok. ¿Eso con qué edad? A los 14 años. A los 14. Muy bueno. Sí, muy pronto. Y desafortunadamente me gustó la sustancia. Pero vamos a analizar un poco más qué tipo de amigos tenías, eran tranquilos, eran nerviosos, estabas en ese momento con 14 años yendo a antros, estabas lejos de tus padres, cerca. No, nada, nada de antros, porque en esos momentos, pues la restricción para los menores de edad era mucho más marcada que ahorita, aunque en estos momentos, pues obvio que la hay una serie de legislaciones y en ese tiempo, pues era mucho más restringido. Y en realidad las personas que consumían esa sustancia en mi pueblo eran pocas y era escondido, Era ¿no? muy difícil verlo. Era muy difícil verlo. Pero él pasó precisamente por el sitio donde nosotros estábamos y todos éramos jóvenes con sus familias bien establecidas, valores, de todo. Pero simplemente por aceptación, porque yo, cuando él dice, yo digo, sí, yo quiero probarla, fui el primero que dije, aunque teniendo aceptación dentro del grupo, pero buscando como mayor aceptación, queriendo demostrar que soy más que los otros. Y los otros también, desafortunadamente, la probaron. ¿Y cómo se afectó esa primera prueba? Es decir, ¿a todos os gustó? ¿Seguisteis consumiendo? ¿Cómo avanzó? Sí, ya nosotros, con el paso del tiempo, nosotros no comprábamos sustancia. Por ahí, el que nos invitaba o esto, o con la misma persona que nos invitó esa vez, si lo veíamos, le decíamos que si nos invitaba, si nos regalaba. Y como hasta ahora estábamos empezando, pues era como muy pocas veces que fumáramos, una, dos, ya quedábamos bajo efectos de la sustancia. Y así fue pasando el tiempo, el tiempo, el tiempo, y llegó el momento en que el mismo grupo de nosotros decidimos ir a comprar, ir a un expendio, con miedo, con temor, con todo. Que claro, es que al final estamos hablando de esto hace, entiendo que unos 30, 40 años. No es lo mismo que ahora, que aquí en España, porque la gente dirá, ah, pero eso no es nada, porque aquí en España hay asociaciones, es muy fácil, casi cada pueblo tiene, pero en ese entonces era algo muy mal visto, que no se encontraba en cualquier sitio, la policía si te pillaba, ¿cómo podía reaccionar? Claro, no, era muy perseguido tanto legalmente como socialmente. Claro, Ahorita no solamente es cierto en España, sino a nivel mundial, está como más aceptado, está permitido, claro. está permitido. Muchas personas, entre comillas, controlan la sustancia. Ajá. Pero allá no, allá en ese tiempo era todo lo No, contrario. no, no, no. Eso era completamente ilegal, como lo fue aquí y a nivel mundial completamente ilegal. Nada de asociaciones, de pro cannabis, una cosa, lo otro, eh, una serie de ungüentos, nada, nada de eso existía. Simplemente unos tipos de marihuana. Desafortunadamente Colombia en determinado momento cogió la época de la bonanza marimbera, como le llamaron allá,
que se exportaba también desde Colombia hacia otras partes del mundo. Ajá. Entonces, ya con temor y todo, vamos a una zona donde venden la sustancia, que era un espacio de invasión. Personas que también, desde el conflicto y etcétera, llegaron y se asentaron y se tomaron un predio. Ya vivían, las casas eran en tablas, en palos, en cartón, con plástico. Y nosotros, es cierto, nos arriesgamos en esos momentos a ingresar a comprar allá. En primer momento no nos querían vender, pero finalmente terminaron vendiéndonos. ¿Qué edad teníais en ese momento? Ahí ya más o menos unos 15 años y medio. Entonces, hubo año y medio en el cual nosotros no comprábamos, nos invitábamos, lo Pero claro, hacíamos, es decir, con 15 y medio ya estar comprando sigue siendo muy joven. claro, Y no son los 15 y medio los mismos los de antes que los de ahora. Claro. exactamente, Que ahora con porque 15 años y medio ya has visto muchísimas cosas. muchísimo. Antes no. Antes no se veía nada de esto, lo hacíamos obvio, escondidos, no como ahorita en cualquier parque, tanto aquí como en Colombia, escondidos lo hacíamos, y así cada día el consumo fue aumentando, debido a que nuestro organismo fue generando tolerancia frente a la sustancia. Ujú. Si anteriormente era con 2, 3 chupos nomás que quedaba ya bajo efectos de ella, ya después necesitaba era un cigarrillo completo de marihuana. Y así nos fuimos llevando y llevando y llevando, y que uno cree que uno domina la sustancia, y no que la sustancia nos domina a nosotros. Yo respeto a aquel que consume su estilo de vida, pero uno tiene que pensar, nuestro organismo es un motor, es un motor. Si una persona sana, hablando de sano, hace deporte, no consume cigarrillo, no consume otro tipo de sustancias, hace ejercicio, y llega el momento en que esta máquina se cansa, Claro. mucho más cuando nosotros la hemos forzado con una serie de sustancias. Todo tiene consecuencias, pero cuando nosotros somos jóvenes, no la vemos. Y estás hablando de una serie de sustancias. Claro. Es decir, no solo marihuana, entiendo, en ese momento consumíais, entiendo, alcohol, o ya las quedadas eran para consumir todo, ¿no? No, en esos momentos era solamente alcohol y marihuana. Alcohol y marihuana con 15 años, entiendo. Sí, nada más. Ahí no, ¿Y cómo va avanzando el tema? Sigo, cierto, con el alcohol, esto una vez probé pepas, pastillas, Sí, las probé, oiga, como interesante, pero en realidad yo no en esos momentos lo dejé pasar, fue ese día nomás y listo. Me fui adentrando en eso, consumo de marihuana, cada vez más marihuana. Y cada día era mucho más, ya no era una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, era todos los días y varias veces al día. Y la justificación, no, es que yo lo manejo, a mí no me hace daño, yo lo hago por divertirme, es para descansar, que me dé hambre, es que estoy más relajado, que es que si voy a jugar básquet, voy a jugar fútbol, pues estoy muy chévere, estoy muy bien. podían ser a lo mejor ya 3 o 4 porros diarios. Sí, Wow. exacto. Claro, y a nivel económico, ¿cómo lo asumías? Con Desafor- 17, 18 años no tienes dinero. Pero es que desafortunadamente la marihuana es muy económica, Allá, allá, allá es muy económico. Ok. demasiado económica, ¿A demasiado. cuánto te podía salir un cigarro de marihuana? Pasémoslo al precio actual. Me podría ser 25 céntimos 25 céntimos cada cigarro. cada cigarro, Claro. pero unos cigarros grandes, Wow. grandes, no un cigarro normal, sino unos cigarros grandes y gruesos. ¿De cuántos gramos? No, allá no, pues, ya después uno compraba, era como el cuarto de libra Ah, ok. o el paco que le llamaban. Madre mía. Y todo eso consumo propio, no era para el grupo, era tuyo. Sí, claro, Dios. ya andaba uno, era con el paco de marihuana en el bolsillo.
Que si en ese entonces te hubiese cogido un policía o me detienen, agarrado, me detienen. ¿pero te detienen y vas preso? ¿O te detienen A menores, a menores directamente al a centro de menores menores? directamente. Sé que hubiese sido un problema inmenso con mi papá, que te digo siempre un respeto, siempre todo, nunca malas palabras de mi papá hacia mí. Solamente una vez, yo le dije a él que quería ponerme ¿Entiendes? un topito, Ujú. un topo brillante. En ese tiempo, imagínate, hace 40 años, la mentalidad era otra. Mi papá militar, 24 años. Claro. Entonces, él me acompañaba muchas veces a la puerta de la casa cuando yo me iba a estudiar en las mañanas. Decía, camine, mi hijo, lo acompaño. Y ese día se me para enfrente de la puerta. Me dice, yo tengo son hombres, no tengo maricas. Yo tengo son 3 hombres. Usted me alfora y no se me va a poner nada de eso. Imagínate ya, y en ese momento yo ya tenía como 17 años. Y mi papá nunca me ha dicho una mala palabra, nada. Te impactó. Claro, imagínate esa, y que me para así es, no, pues, ¿cómo me voy a poner de una arepa? Que mi papá, pues él no alcanzó a ver en vida mi consumo, que si el viejo hubiese estado y se hubiese dado cuenta, sé que las cosas hubiesen sido diferentes, no golpes, no maltratos, porque él no era de eso, pero de pronto no hubiese trasegado todo ese camino. ¿En qué momento empieza todo a cambiar? Es decir, hablábamos que eran 4 porros diarios, pero ahí no estabas en el problema tan gordo, ¿no? No, Porque empezó a y avanzar. que yo lo hacía, es cierto, en ese tiempo no existía el internet. Ok. Entonces, la justificación que es que me voy para la biblioteca, que tengo el trabajo con un amigo, que una cosa, la otra, y antes de llegar a consumía antes de llegar a mi casa, me echaban gotas para que los ojos no, eso, que no, que vengo muy cansado, que, no sé qué, que venga, coma, comía, y me acostaba. Entonces, no se dieron cuenta, mi papá no se dio cuenta, el viejo no se alcanzó a dar cuenta. Ya termino yo mi bachillerato, que también como esa búsqueda de reconocimiento mía durante todo el bachillerato, de tratar de demostrar lo que no era, indisciplina a nivel escolar, académicamente bien, pero yo durante mi bachillerato recorrí 6 colegios, uno por año, Por mala conducta. por mala 7, porque en 11, que en ese tiempo era sexto de bachillerato, no era el 11 como en Colombia que lo llaman ahora, yo cometo un grave error. Yo estudiaba en el Colegio La Salle y hago a través del laboratorio de química, nos enseñan a hacer unas bombas que con el agua y el fósforo, etcétera. Yo llego y la boto en un lavado y el lavado explotó. Entonces me expulsaron. Pero Yo, fue queriendo, fue adrede. sí, pero yo no me imaginé la magnitud de que se fuera a estallar el lavado completamente. No. Yo me imaginé que iba como a explotar ahí, nomás hacer como burbujas, botar el agua hacia arriba, no con la maldad de querer explotar todo el lavado. Todo el lavado estamos El, hablando de la taza, del sanitario, del sanitario. Ok. lo quebró. Ostras. Y entonces ahí esto, pues expulsado del ¿Y a colegio. todo esto tu padre estaba vivo? En esos momentos aún estaba vivo él, obvio, me regañó, me confortó, que cómo iba a hacer eso, etcétera. Me dijo, bueno, no hay de otra, sino que repite el año. Y yo le dije, no, pero, y es que a mí me expulsan en octubre y el periodo académico en Colombia termina en noviembre. Me expulsan en octubre, entonces yo le insisto tanto a él que mire mis notas, mire mis calificaciones, mire que yo voy muy bien, yo voy muy bien. Finalmente accedió a que yo me graduara ese año, me apoyó. Aun llevando la vida que llevabas, que empezabas a hacer cosas mal, las notas
los exámenes, las pruebas, lo llevabas al día, lo llevabas Sí, todo bien, que es sí, difícil, porque al final alguien que empieza a tener una drogadicción con la marihuana es muy difícil, ¿no? Llevar el día a día. sí, pero en esa parte académica yo Ok. me centraba. Y que en esos momentos, pues la marihuana también pues, no me había hecho los daños que hace. Y finalmente logré culminar mi bachillerato, me gradué. Mi papá quería que yo ingresara a la escuela de marina, que fuera marino como él. Ya a mí me gustaba y me agradaba la idea. Pero por la misma pereza, debido al consumo también de la sustancia, Que sabías que allí no lo, podías consumir. sí, lo dejó posponer, que no, que pase, que avance. Y me toca presentarme obligatoriamente para prestar el servicio militar en Colombia. Ok. La convocatoria es a nivel de todos los jóvenes mayores de 18 años, ya en ese momento, a través de una balota, ¿Qué es una balota? una pelota pequeña, Ah, ok. un ping-pong, no sé. Entonces rojos y verdes. Entonces, no recuerdo en ese momento, el rojo era que se quedaban a prestar el servicio, los verdes no. Entonces fuimos sacando las balotas, yo saco una balota y me dicen a este lado, los otros a este lado, los que quedamos a este lado, ya nos llegan y nos hablan ahí que bienvenidos al ejército colombiano. Y mi papá en la mañana, él me alistó una toalla, me alistó jabón, me dio un dinero, esto, me dijo, dije, no, ¿para qué? Si en la noche yo estoy acá, me dijo, pues si en la noche está acá, pues lo trae. Y si no, pues vaya porque lo necesita. Dije, no, en la noche nos vemos. Le dijo, bueno, pues en la noche nos vemos. Y en la noche yo lo llamo ya desde una base militar, papá, No, no, no. estoy en tal lado, nos vamos a ver. Ah, bueno, mi hijo, muy juicioso, haga las cosas bien, siga adelante, no sé qué, termine su servicio, yo no voy a influir para que lo retiren de allá, Claro, porque él tenía mucha influencia. no voy a influir en lo que usted quiso, entonces asuma las consecuencias de mis actos, porque fue responsabilidad suya, porque yo le insistí para que entrara a la escuela naval. Entonces, cuando termine de prestar su servicio, pues mucho mejor, más fácil para que ingrese a la escuela. Ingresé a prestar el servicio y llego a una unidad militar en Colombia que se llama la 10ª Brigada, que es la escuela de lanceros, y yo llego a esa unidad. Y la vida de la milicia me gustó. Me esforzaba por hacer las cosas, por las armas, una cosa, lo otro. Y me cogió en estima el comandante. Porque estabas haciendo las cosas bien. Sí, pero también el consumo de marihuana, porque se ve mucho. Allá había. Uy, cantidades, Wow. cantidades alarmantes. Y pagando. Sí, claro, la compraba uno, Pero ¿de dónde sacabas el dinero? porque a nosotros nos pagaban. Ah, os pagaban a final de mes. Sí, y que hay un dicho popular en Colombia que la marihuanita no se le niega a nadie. No, os lo había dicho. Si tú no tienes, no hay problema, toma. Tomemos los dos. Incluso la gente te ofrece. Sí, claro, y si saben que uno de estos, Claro. decían, se va a trabajar. Sí, vamos. Entonces no había necesidad del dinero ahí. Y ya cuando llegaba el dinero, pues uno también compraba. Y le compartía al otro, o lo invitaba al que le había invitado a uno. Y era una cadena así, Una cadena de no parar. de no pagar. Porque claro, si entre 10 todos tenéis, Exacto. cada día pone uno, ¿no? Exactamente. Y que igual ahí no todo el tiempo podía estar uno fumando como lo hacía en la calle. Pero había los momentos. Sí, había sus momentos y uno los buscaba. Entonces vuelves al mismo consumo. Vuelvo al mismo consumo. De ahí logró hacer unos cursos, logré orgullo ser paracaidista de Colombia, que es algo muy bonito. No, es espectacular uno estar en esos aires. Mi unidad de Pero origen, estamos hablando que estabas en esos aires volando con también paracaídas, sí, con armas y con sustancias hasta arriba. sí, ¡Guau! Que te jugabas la vida a cada momento. así era.
Así era. ¿Y ningún compañero le pasó nada? Porque si muchos consumían, A nosotros, no, sí hubo alguien que se mató, pero fue porque el paracaídas no abrió ok. y se enredó en la reserva, pero, pero no fue compañero mío, ya era una persona experimentada, y cayó, lo vimos cuando él salta, cuando está en el salto y vienen los otros, saltan todos, y nosotros estábamos en la pista hasta ahora en entrenamiento, y vemos cuando él se viene al piso. Cerca. Claro, él cayó más o menos a unos 100 metros, Wow. donde nosotros estábamos entrenando, y se escuchó el golpe, y se... ¡puf! Y lo visteis, bueno, desparramando todo, ¿no? Todo el Sí, cuerpo. no, eso, el cuerpo no se desintegra, pero sí los huesos quedan muy partidos. Madre mía, qué impactante. Pero seguimos en el entrenamiento. Es cierto, lo que le gusta a uno no sabe que hay un riesgo. Seguimos en eso, el consumo, etcétera. Ya me regresan a mi unidad de origen, que era en Bogotá. Y hay un grupo especial de 12 soldados de la diferente brigada. Pero los soldados bachilleres, como en mi caso, deberíamos ir voluntarios, porque nosotros íbamos a combatir determinadas células, guerrilleras o grupos armados al margen de la ley. Pero debíamos firmar algo voluntario, porque siendo bachilleres no estaba permitido eso. No era porque nosotros queríamos. Forman el batallón, que quien desea ir a tal lado, a la brigada, y en esos momentos yo estaba lleno de milicia. Yo. Y el comandante, pues yo tenía mis lanzas, tenía eso, tenía más instrucción que otros, y me escogió a mí. Me voy a esa unidad donde éramos solamente 12 soldados y 18 cuadros que eran suboficiales y oficiales. Entonces éramos un grupo de 30. Ahí hay un compañero de una zona, de la zona norte del país, de La Guajira, y él consumía cocaína. Ahí pruebo la cocaína. ¿Con qué edad? ¿20, 22? 18, 18, madre mía. pruebo la cocaína. Y me gustó. La primera prueba. Sí, más acelerado que para el ejercicio, una cosa, lo otro. Consumíamos con él y otro compañero. Y así fueron pasando los días, una gran cantidad de intervenciones tuvimos. Yo saco un buen número de intervenciones a estos grupos armados. Eh, Tengo unas participaciones en unas actividades grandes allá, cuando hubo la toma del Palacio de Justicia, cuando un grupo armado, el M-19 en esos momentos, se tomó el Palacio, hubo muerte de magistrados, nosotros ingresamos al Palacio Claro, porque tú ya eras como de la parte del ejército, entiendo. del ejército y estábamos dentro de ese grupo de 30 hombres. Erais los que primera línea de batalla, ¿no? Exactamente. Madre mía. Entonces el combate pues, fue muy duro, muchas cosas se vieron allá. Seguí con el consumo, pero antes de esto, una cosa que a mí me marcó mucho. Esta situación fue en noviembre, el 5 y 6 de noviembre sucede esto en Colombia. Pero mi papi fallece el 1 de octubre del 85. Mi viejo se me va. Mi viejo muere cuando él tenía 50 años. No era esperado. No, para nada. Para nada, mi viejo le da un infarto. Alcanza a llegar al hospital militar, lo atienden, sale de cuidados intensivos y mientras que lo están subiendo en el ascensor le da el otro infarto y murió mi viejo. Pues, obvio, para mí fue muy duro. Yo estaba en esos momentos por acá en Cali, me regresan a Bogotá, estoy con el sepelio de mi viejo, y con mi mamita, con mis hermanos. Y para mí, ya después de muchos años analizando la situación, fue una cosa que a mí me marcó mucho. Y no supe manejar ese dolor, no supe manejar ese duelo, y me fui escondiendo cada vez más como en la sustancia. Seguí consumiendo cocaína, eso, pero yo no lo veía así en esos momentos, obvio.
Yo lo hacía era por diversión, supuestamente, pero seguía haciéndolo. Termino de prestar mi servicio militar, ingreso a la universidad. En la universidad conozco una persona y esta persona también consumió cocaína. Al final yo creo que cuando estás ya en un círculo de consumo, encuentras gente en tu vida que también Sí, consume, entiendo. exactamente, somos como un imán. Ok. Como un imán, nos fuimos a tomar cervezas y ella me dijo, yo tengo esto, ¿quieres? Le dije, uy, chévere, qué bien. Me dijo, bueno, toma. Pues ahí comenzamos a consumir. Y así fueron pasando los semestres. Llega un momento en que ella viaja y regresa de Estados Unidos. En vacaciones, en el otro semestre, lo mismo, una reunión en la casa de ella, tomando, consumiendo, se acabó la cocaína. Fuimos a buscar, no conseguimos, y ya de regreso ella me dice, yo tengo algo que traje de allá, crack. Yo le decía, no, yo, no, con eso no, con eso no. Me dijo, no, que pruebe lo que es bien. Me dijo, maneja la marihuana, maneja la cocaína. Pues eso también, eso no nos va a ganar a nosotros. Claro, porque tú ahí pensabas que manejabas todo. Exactamente, ese autoengaño. Y terminó probando crack. Me gustó. Esa sensación, Entiendo con 20, 20 y pocos. 18 años. ¿Seguías en No, 10? no, ahí ya Wow. tenía, sí, claro, no, 18 años, ya hasta que Ahí, terminó eso. claro. Ahí ya más o menos cumpliendo los 20 como dices. Pero igualmente jovencísimo Joder. para llegar a eso. Bueno, es que para llegar a eso es que no llegas, que es. Ella es la catumbe. Sí, probé esta sustancia y me gusta. Y nos vamos, pero se termina el crack que ella tenía en la casa, que no eran muchas rocas, no era, era mínimo lo que ella tenía. Y nos vamos a comprar nosotros en Colombia. Y de eso sí lo conseguimos. Que en ese tiempo en que yo comencé a consumir el crack o el bazuco, costaba al cambio del día de hoy 25 céntimos Igual. una papeleta, Wow. casi un gramo. Madre mía. Hoy al cambio está más o menos a euro 50, que sigue siendo, en comparación acá, muy económico, desafortunadamente. Y cada día me meto más y más y más y más en eso. Y a mí me ganó, porque lo que me daba mi mami, que para la universidad, que las mentiras, que las fotocopias, que tengo que comprar ese libro, que tengo que hacer una cosa, que tengo que hacer lo otro, todo lo invertía en la sustancia. Claro. ¿Y tu madre no se da cuenta? No, mi vida no se da cuenta. No, mi mamita no se dio cuenta. Y llega el momento en que a mí ya, me ganó. ¿En qué momento te ves devastado? Porque yo comienzo a vender mis cosas. Yo comienzo a vender mis cosas. Que la ropa, que la maleta, que los libros, que una cosa, que lo otro. Comienzo a robar en mi casa. Comienzo a sacarme cosas. Problemas con mis hermanos. Porque, fíjate, esforzarte tú por comprar una chaqueta, comprar un reloj y que llegue el otro hermano y se lo lleve. Nadie se pone feliz por eso. Llega el momento en que mi mami le diagnostican un cáncer, y mi mamita, después de que le dicen del cáncer, 6 meses de vida. A mi mami la llevan para la casa de mis abuelos maternos, porque nosotros vivíamos en nuestra casa con mi abuela Mimi, que le decíamos, que era mi abuela paterna, mis dos hermanos, mi mami y yo. Pero mi abuelita ya era una señora de edad avanzada. Se llevan a mi mamita para donde mis abuelos para cuidarla mucho mejor. Y llega el momento en que yo ahí hundido completamente, hundido, hundido, hundido en esa sustancia, ya prácticamente en la calle.
Llega un 21 de diciembre de 1989, 4 años después de que fallece mi papi, mi mami se va. Mi mami alcanzó a esperarme, no me esperó para despedirse. Yo llego a la casa de mis abuelos y estoy con ella y me dice, papi, prométame que va a cambiar, que va a volver a la universidad, que va a ser la persona que era antes, que nadie me lo maltrate, que nadie me lo humille, porque te mereces lo mejor. Yo le digo que sí, que lo voy a hacer, que lo voy a lograr, que tranquila, que yo voy a dejar de consumir. Y estoy con ella como 5 minutos y se me muere mi mano en mis brazos. En esos momentos, parte de mi familia, no mis hermanos, comienzan a decirme que fue por mi culpa de que mi mamá se murió. Yo lo creo, yo lo creo. En esos momentos, mi mamá era el ser que yo más amaba en el mundo. Igual a mi papi, pero mi mamá más. Y come- me hunde en la droga. Termino viviendo en las calles. Termino robando aquí en un lado y en otro, delinquiendo totalmente. Todo para escapar Sí, del sentimiento que tenías, ¿no? De culpa. sí, llega en determinado momento, me comienzo a mezclar con bandas, cada vez viéndome más como en este mundo delincuencial. Me hacen un atentado en determinado día. Yo llego a mi casa un domingo, no fue un domingo, no me acuerdo tanto, y llega un disque amigo, que no, que vamos a tomar unas cervezas, no sé qué, que allí que abrieron un nuevo bar, que hay una chica muy guapa, que vamos, ya que no quiero, que no quiero, que no quiero. Finalmente terminé queriendo y me fui a tomar con él. Nos fuimos a comprar luego sustancia y él era el encargado de sacarme para que me matara. Pero vamos a analizar un poco más esto. Es decir, ¿cómo llega alguien a quererte matar? ¿Qué habías hecho? Porque yo ya estaba metido con una serie de bandas mucho más fuertes. Criminales, muy Criminales, fuertes. sí. Que en esa banda puedes decir a qué os dedicabais. Comercializábamos sustancia, Ok, pero si había competencia, acababais con ellos. sí, sí. Y ahí me disparan, yo me monto desde un puente, a pesar de que ya venía tomado, venía ebrio, pero yo veo cuando la motocicleta se me viene y vienen juntándome y yo me boto. Pero ¿y estaba el que dices que era tu amigo al lado o ya te había No, dejado él ya solo? se había despedido. Él se había despedido y te había dejado volver del bar a casa solo andando, entiendo. Sí, yo iba por una autopista principal, un puente, y él me dejó unos 200 metros atrás, o 100 metros atrás más o menos. Daría el toque, la llamada y En ese diría, tiempo no existía celular. ah, claro, no había teléfono. Sí, Entonces ya habían cuadrado la hora, ya habían con cuadrado voz, todo, sí. te dejan allí, tú te vuelves andando. Sí, y yo cuando veo esto, uno desafortunadamente adquiere como esa supervivencia a través de que, Pero perdón, ¿eh? Te viene una moto apuntándote, sí, te dispara. no, cuando yo veo que me va, cuando veo que me viene apuntando, yo me boto al puente, desde el puente. De arriba. Sí. ¿Y cuántos metros caes hacia abajo? Ahí no eran muchos, eran como unos 5, pero yo estaba ebrio, entonces caí esto, pero había un río pequeño. Y caes al agua. Caigo sobre el borde no caigo directamente en el agua, Ok, caigo sobre la tierra, pero no es muy duro. claro. Yo duré sin caminar 6 meses. Pero te caes al río y Y ¿qué la- pasa contigo? Ellos comienzan a dispararme, pero afortunadamente ni un solo impacto. A la fecha de hoy yo no tengo un impacto en mi cuerpo. Por acá tengo un quemón de ¿Qué? una bala. Un quemón es un roce. Sí, un roce de una bala que me pasó así. Madre mía. Pero eso fue en otra situación. No ese día, en ese día ni un solo impacto. La policía, pues ellos ya se van arrancando de la moto, creyeron que lo habían logrado. La policía viene y me recoge y de ahí me llevan al hospital. Se comunican con mi familia, unos tíos, que no sé qué.
que quiénes fueron, que no, yo no sé nada, yo no sé nada. Porque uno en esos momentos anda metidos en la delincuencia y uno piensa es en la venganza. Yo sabía quién era y quién me había sacado. Porque esa insistencia de más de una hora, que saliéramos, que vayamos a tal lado. Yo le dije, cuando me dijo que fuéramos a comprar sustancias, yo le dije que fuéramos a otro lado. Y él te derivó a otro lado. Me dijo, no, vamos a tal lado, vamos a tal lado, porque se me tienen algo allá de eso, que me insistió, me insistió. Y terminé aceptando, y eso que era mucho más lejos que donde yo estaba diciendo. Entonces estabas seguro que había sido ese que... Sí, y después se supo bien que fue. ¿Y qué le pasó a él? No, a él finalmente, con otra banda, lo mataron. Que haría la misma jugada. Porque él se robó una mercancía. Los de la misma banda, los de la misma banda lo mataron porque él se robó una mercancía. Le entregaban la mercancía y él sacaba, la picaba, le sacaba y terminaron matándolo. Que desafortunadamente en ese tiempo mi pensamiento era ese, lograr hacerlo yo, Y hubiese sido venganza. en ese entonces hubiese sido capaz. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque la sustancia, los compañeros, Te nubla. te nublan, los valores se pierden totalmente. Como te digo, yo crecí con unos valores que muchos desearían haberlos tenido, lo que me inculcó mi familia, pero la sustancia te nubla, te opaca totalmente y ya uno cambia de chip. En ese entonces entiendo que seguías con el consumo de crack. Uy, pero arraigado. Yo consumía 2, 3, 4, 5 días si tenía el dinero suficiente para consumir de largo, hasta quedar privado. Por decir, en estos momentos aquí sentados consumiendo, después de varios días de estar fumando y caer, como un muñeco de pilas que va caminando y se le acabó la batería así. Y quedar uno dormido 2, 3 días ahí botado en el piso y otras personas en el mismo espacio pasando por encima de uno caminando, revisándolo. Si tenías unas bambas buenas, unas zapatillas, te las robaban, te esculcaban todo. Porque tú estabas en la calle en ese En entonces. el ya estaba en la calle. Y en la calle hacías lo mismo, fumabas hasta que caías y te Sí. robaban todo. Sí, ¿Cuál fue el día que más recuerdas de haberte despertado sin nada, a lo mejor sin ropa, uno que te marcase? una vez en un potrero, Que es un campo, un campo, ¿vale? un campo, Ujú. donde digo, Soacha es un pueblo, pero tenía mucho campo, muchas zonas verdes. Ok. Entonces, hacia las afueras yo me fui a consumir, terminé eso y me quedé dormido así, hacia arriba, me imagino. En el campo. Sí, y cuando me desperté estaba totalmente quemado por el rayo, por el sol. Eh, Se habían ensuciado encima mío. ¿Qué quiere decir? Necesidades, Gente o... sí, una persona defecó encima mío. Y el estado de estar durmiendo, ¿cómo Sí. era por la droga? Porque no habías ni despertado por el sol, por el quemazón, No, ni porque alguien se estaba defecando encima tuyo. no, nada. No. Y moverlo a uno y de todo para explicarlo, de todo. Pero uno no siente porque es que tu organismo ya no responde. Tu organismo ya no responde. Estás muerto. ¿Y cómo te sentías cuando tú te levantabas de esos días de haber estado demacrado en el suelo? Recriminación. ¿Qué hacías? ¿En qué sentido? De pensar uno llora estando en la calle. No llora estando en la calle, de pensar que todo lo que tuvo y por nada estar donde estoy. Estar metido en una alcantarilla también, que las ratas pasándole por encima de uno, conviviendo con ellas. Uno en esos momentos llora de saber lo que perdió.
¿Y qué hace? Simplemente consume más para anestesiarse. ¿Por qué es lo que hace uno a través del consumo? Anestesiarme. Anestesiarme. No pienso en el dolor, no pienso en lo externo, simplemente pienso en la sustancia. La sustancia en esos momentos era mi vida. Yo vivía para la sustancia. Todo lo que yo conseguía era para la sustancia. Robaba, pedía, limosna. Muchas veces porque tenía hambre. Pedía porque tenía hambre. Pero llegaba el momento, a través de esas monedas que me iban dando, que ya me faltaba muy poco para conseguir la sustancia, entonces el hambre se borraba. ¿Cuántos días te podías pasar sin comer? Una semana, 5 días, 6 días, solamente consumo. Porque es que tú al consumir, la gran mayoría de nosotros no comemos, no nos dan ganas de comer. De ahí que muchos de los adictos crónicos somos muy delgados, porque no comemos, no nos alimentamos de nada. Una vez le pedí a unas personas que estaban en un asadero que si me regalaban un pedazo de pollo. El señor me dijo, ¿tiene hambre? Le dije, sí. Me dijo, siéntese. Le dije, gracias. Me dijo, le voy a regalar medio pollo para que se lo coma. Le dije, "Ah, muchas gracias". Le dije, pero es que, mentiras. Le dije, pero es que yo tengo mi pareja. ¿Cómo voy a comer yo aquí? Pues quiere, empáquenmelo, que me lo empaquen en una bolsa y yo lo llevo y comparto con ella para que ella también coma. Y fuiste a venderlo. Fui a vender. Y con el hambre y ese pollo, ese olor a pollo tan delicioso que salía, me comí una papa y un pedacito de pollo. Una patata y un pedazo de pollo, no más. Y el resto fui y lo cambié por sustancia. Y así muchas cosas, muchos errores cometí. Claro, todo esto, digo, ya pues obvio, en la universidad yo ya no estaba, yo vivía en las calles con un costal, Esto entiendo que ya tenías 20 y pocos años, 22, 23 23, años. pero al final hay un impasse en el que tú te caes al río, que te Sí, estás 6 meses sin caminar sí, y después de los 6 meses entiendo que te recuperas y vuelves a la sustancia, vuelvo ¿no? a la sustancia. Cuando yo me recupero, que ya puedo caminar, ando en muletas, y salía en muletas a buscar la sustancia. Tenía las muletas y tenía un chaleco en yeso, que solamente con esta me podía apoyar. O sea, y esa no, Ahí tenías un cabestrillo. sí, totalmente en yeso. Entonces solamente con esa, en la muleta, me apoyaba. Durante, ya luego me quitan esto. Hay una persona que llega a trabajar a mi casa. En la parte de adelante de la casa, nuestra casa era inmensa, era, Porque tu familia tenía poder adquisitivo. digamos que sí, sí, sí. Nuestra casa inicialmente medía, la parte del frente eran 18 metros por 100 metros de fondo. Luego mis padres venden un pedazo y nos quedamos simplemente con 8 metros de frente por 54 de fondo. De todas formas, es una casa muy grande. Ahí, la parte de enfrente, se construyen unos locales, unas oficinas, la vivienda la nuestra. Llega una persona a trabajar como secretaria en una de esas oficinas. Y como yo no podía caminar mucho, no podía salir, aún no podía salir. Entonces yo me subí a la oficina a hablar con ella, una cosa, nunca le dije por qué había sido, sino que no, que un carro me había atropellado, mentiras, como siempre manipulando. Terminamos de novios. Ah, porque te... Vale, ok. Y pues, obvio, a través de el adicto es un manipulador de tiempo completo, mentiroso, enreda a la gente. Entonces, eso yo hice con ella.
me vendí una imagen la cual no era yo en realidad en esos momentos. Y claro, pues durante un tiempo, estando acostado, comiendo bien, pues me recuperé físicamente. No estaba completamente chupado. Entonces me recuperé, terminamos de novios y me presentó a la casa y una cosa, lo otro, que hay, etcétera. ¿Qué significaba para ti? ¿Qué significaba para ti No, esa persona, digo? eh, pues sí, comencé a aprender a quererla. Aprendí a quererlo. Sí, porque en el momento uno, en ese instante, simplemente era como manipulación Pues, para tú tener algo. buscabas la relación humana como para cómo aprovecharte de esas personas y sacarlo en beneficio, Sí, siendo individualista, siendo egoísta, ¿no? sí, sí, Y porque en ese momento ya empiezas a mirar por ella y por su bien, ¿no? sí, claro, entonces ya compartí con ella, una gran mujer, no vivo con ella hace muchos años, pero es una gran mujer. Queda embarazada de mi niña mayor, que se llama Erika, y ella vivía aún en su casa, pero yo ya otra vez con la sustancia. Porque ya te encontrabas mejor, ya podías salir a la Ya calle, sé eso, pero entonces me comencé a mostrar tal cual era, comencé a robarme cosas en la casa de ellos, de su familia. de la familia de ella. Entonces, pues imagínate, problemas para ella. Ella me sacaba comida, me brindaba comida, que venga, que coma, no sabe mi mamá, venga, come algo, porque se no ha comido, que no sé qué. Finalmente ella terminó embarazada. Cuando yo conozco a mi niña, a los 9 días de nacida, a los 9 días de nacida, porque estaba consumiendo metido por allá en una olla, como nosotros le llamamos nosotros allá, un expendio de consumo. Y cuando aparecí, mis hermanos me dijeron, muy bonito, sí es papá, ¿qué va a hacer? Pues la llamé a ella, que yo quería conocer a la niña, que no sé qué cosas. ¿Ahí seguíais juntos? No, Ahí ya no seguíais juntos cuando nu- nace la niña. nunca vivimos los dos. Pero quiero decir, pero no teníais, no seguíais siendo novios. Sí, Sí, pero ella aceptando todo lo que tú hacías. pero como tratando de salvarme, como tratando de recuperarme, como de ayudándome. Ella estaba como salvadora, ¿no? Sí. Y yo conozco a mi niña de esos días y a los 8 días, por un robo, caigo en la cárcel. ¿Qué tipo de robo se puede saber? Eh, por hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas, caigo en la cárcel, duró un año. ¿Y cómo es tu estancia en la cárcel? Pues es algo privado de la libertad, es muy duro, pero yo puedo decir que a mí me fue bien. En ese tiempo en Colombia el dinero entraba en efectivo, no como ahora, que es a través, que le consignan a través de una tarjeta y tienes la tarjeta para poder hacer los gastos. En ese tiempo entraba mucho dinero, mucho dinero. Y yo, a través de la vida delincuencial que llegué a llevar, me hice conocer de mucha gente. Cuando yo llego a la cárcel, hay un conocido de mi pueblo que manejaba uno de los patios. Él manejaba el patio donde yo llegué. Otro conocido con el que yo trabajaba manejaba otro patio. Este otro patio era el de las personas ya reincidentes, que habían estado muchas veces. Él manejaba ese patio, que era uno de los patios más pesados. Entonces, cuando yo llego a este patio, yo llegué al patio séptimo de la cárcel modelo en Colombia. El que mandaba en el patio, Colombia le llaman caciques, la pluma. El tipo al día siguiente se me acerca, me dice, ¿qué hubo, Jaime? ¿Cómo está? Yo Carvajal, me dijo, fue Carvajal. Yo Carvajal, ¿cómo está? Bueno, pues bien, hermano.
Me dijo, no, pues ya sabemos por lo que está acá, que no sé qué, me dijo, no, lo que usted necesite. Me dijo, yo sé que usted consume. Si usted necesita, yo le fío. Yo le doy crédito, pero el fin de semana me paga o me paga. Nosotros somos amigos, pero usted sabe cómo son las cosas en la cárcel. Me dijo, yo le doy un consejo. No fume bazuco, no fume gato. Porque usted termina haciéndose matar aquí en la cárcel. Por no pagar o por... Sí, por no pagar. Claro. Entonces me dijo, piénselo. Me dijo, toda la marihuana que usted quiera, yo se la regalo. Pero no fume esa mierda. Piénselo, mañana hablamos. Esa noche me regresan a la celda, que es un espacio de 1,50 por 2,20 m, en el cual hay una plancha en concreto, no más, y en ese espacio estábamos 8 personas durmiendo. 8 personas. 2 durmieron en la plancha y nosotros 6 abajo. Y como yo era el que había acabado de llevar, pues a mí me tocó debajo de la plancha contra la pared. Allá, hermano. El día siguiente me dice, bueno, ¿usted qué pensó? Le dije, no, listo, no voy a fumar eso. Me dijo, palabras, palabras. Si no voy fumando así, y si no es mía, peor. Usted me está dando su palabra. Ya somos de serios. Si lo veo, lo jodo. Pero este era un interno. Un interno. Era interno y tenía todo el dominio. Claro. Desafortunadamente es así en todos los patios allá en Colombia. Domina El que tiene el dinero. la propia gente, claro, los propios internos. Sí. ¿Y él dónde dormía? ¿Se puede saber? Él dormía en una celda también, pero con una serie de lujos. Con lujos, ¿no? Cuando él me dice eso, me dice, bueno, usted ya sale de esa celda donde está. Se va a pasar a otra. Digo, oh, bueno, gracias. A la que yo paso hay 3. Me deja una semana ahí. Y el hombre a mí me tenía en estima. Me dice, bueno, lo voy a sacar de ahí y lo voy a pasar para otra mejor. Me dijo, me está probando. Lo voy a pasar para otra mejor. Me dijo, pero ojo con ese man. Usted se la embarra y él lo mata. El hombre era un sicario, debía muchas muertes. Muchas muertes. ¿Más de 50? Tampoco tantas, pero sí bastantes. Fua, Pero sí más de que 15. se estaba allí toda la vida ya, No, él estaba condenado ya de por vida. de por vida. De por vida. ¿Cuántos años le había él, caído? él ya no salía. Más o menos como unos 45 tenía que pagar. Y ya, Y ya era un hombre de unos 25 años que pagara con 20 años. Igual hay gente que conozco que ha pagado 20, 25. Pero él con el ritmo de vida que él llevaba, porque él también consumía. solo marihuana. Le decían burro, le decían pesadilla. Los compañeros con los que él cayó le decían pesadilla, ¿Por qué? porque era una pesadilla para la gente. Era un asesino total. ¿Y por qué mataba? ¿Por gusto? ¿Mataba Por pago, por pago? Claro, sicario. por pago, por pago. Y el hombre tuvo problemas con alguien en otra prisión. Y estando en otra prisión, se cruzan, lo ve venir y él va para este lado. Y él va armado con cuchillo. Dentro de la cárcel. Claro, claro. Dentro de la cárcel, un cuchillo más así de grande. Hecho a través de una platina. Y ve que viene esto, a él lo llevaban unos guardias y el otro también venía con guardias, acompañado. Pero tan pronto lo pudo sacar, se le botó con el cuchillo, le metió ese cuchillo acá y lo mató ahí. Cuando matan a uno, se comete un delito dentro de la cárcel, es el doble. ¿Ese? Es el doble de condena. El doble de condena. Entonces él ya no esperaba salir de ahí. Ya le daba igual. Sí. Matar uno, matar otro más, eso era. Entonces a mí, ¿qué me dice mi amigo? Me dijo, lo va a mandar por esta, pero tiene que ser muy serio con el señor. Porque el señor lo mata ya la misma. Claro. Y ahí uno no puede decir,
No, yo no me quiero pasar para allá. No puedes, ¿no? No, le toca, va para allá. Mire, lo que el Señor necesite, usted le colabora. ¿Y cómo es la sensación cuando te dice tienes que ir allá con este hombre? Pues yo la pienso, yo digo, ¿en qué momento se le cruzan los cables Y acabo contigo. y acaba conmigo? Porque sí. Pero tú tenías mucho miedo. ¿Cómo eran esas noches Llegaron, previas? a pesar de que uno ha vivido la calle, ha sido delincuente, pero llegar a una cárcel es otro cuento, es otro cuento. Verse rodeado uno por miles de delincuentes que han hecho cosas muy malas, más que uno. Y llegar allá, ver uno pelear gente con el cuchillo en determinados espacios. En ese tiempo, no solamente habían cuchillos, habían pistolas, habían fusiles dentro de la cárcel. ¿Y cómo era un día a día tuyo en aquella cárcel? Es decir, ahora vamos a ir luego para que el espectador lo sepa también. Voy a hacer un pequeño inciso. También aprovecho para decir que a quien le esté gustando este vídeo me ayudáis muchísimo si le dais like o compartís esta entrevista. La verdad que me ayuda un montón, me hace crecer mucho y os lo agradecería. Y entonces ahora luego vamos a ir con la parte en la que entras con ese sicario, pero vamos a ir previamente y vamos a decir cómo era un día a día tuyo en esa cárcel. Cómo te levantabas, cómo te sentías, qué hacías, desde la mañana hasta la noche. Desde la mañana hasta la noche, el dinero domina todo. Los 2, 3 primeros días, la levantada, 5 de la mañana, que a ducharse uno, nos bañábamos, a desayunar y en el patio. En el patio. El ruego común, el que no tiene dinero, o el que tiene pero quiso bajar, y camine uno para lado y lado, espere que llegue el almuerzo, juegue parques, ¿En un patio de cuántos metros cuadrados? más o menos 80 por 80. Grande, Sí, grande, pero muchísima gente. muchísima gente. Aquí había un patio, un pasillo, y ahí estaba el otro patio. Pero todo ese patio era el séptimo. Todo eso se consideraba el séptimo. Y llega, pues camine de lado a lado, hable una cosa, lo otro. ¿Y qué habla uno con delincuentes? Es de delincuencia. ¿Cuál era el tema más hablado allí? Que porque se cayó, que hicimos tal robo, que una cosa, que lo otro, no, si yo fui el de esto, yo fui el de lo otro, yo hice tal cosa. ¿Hablaban de plan de escape? No, No se habla. complicado. No se habla allí, se piensa pero no se habla. Se piensa, pero no se habla. Y para un plan de escape de una cárcel como la Modelo, debe haber muchísimo, pero mucho, mucho, mucho dinero. Mucho dinero. Mucho dinero. Que hay gente que lo ha hecho. Hay gente que se les ha salido de la Modelo y de otras cárceles, pero porque han muchos millones. Han tenido que pagar comprando guardias, comprando gente para que les dieran acceso a eso. Entonces, ese era el día a día. Y ya uno, la comida era a las 4 de la tarde. Solo una vez. No. Desayuno, comida y cena. Tres. 3. ¿Y qué os daban para comer? Arroz, carne, pasta, comida normal. ¿Estaba buena? No, No estaba buena. no, para qué, la preparación, eso no. Pero la necesidad lo hace uno comer. No, claro. Lo hace uno comer. El sabor puede que no fuera bueno, pero las cosas al menos eran a veces frescas. No faltaba el día que sí salían las cosas, pedazo de carne que era podrido. A las 4 de la tarde era la cena. Y ya contaban la gente y a sus celdas cada uno. Entonces, en las celdas a uno lo metían a uno. Aquí hay como un pasillo y hay celdas a este lado. Y acá las rejas donde uno ve hacia el patio. Entonces, uno podía estar en el pasillo, entrar a su celda, salir, pero no podía salir del pasillo porque ya estaba encerrado. Donde los baños quedaban allá a la entrada.
del mismo pasillo. Cuando ya te encerraban, ¿no podías ni ir al baño? ¿O sí? Sí, porque en el pasillo había acá, cuando uno entraba, esta es la entrada, aquí quedaban los baños. Vale, te encerraban en la celda, pero te encerraban con otras celdas, ¿no? Entiendo, en un grupo Sí, de no, 10. sí, hay un grupo de celdas, acá hay una reja principal, Y cerraban esa. cerraban esta y las celdas quedaban abiertas hasta determinado momento en la noche, Pero claro, quedabas encerrado con locos. que ya daban la orden de que todos los internos debíamos ingresar a las celdas y ya desde un control allá las cerraban todas. Entiendo que hay dentro sin guardias. En este espacio ya no hay guardias. ¿Cuántas personas podíais ser? Yo creo que ahí éramos más o menos mínimo 100 100 sin guardias. sin guardias. ¿Y cómo era ese momento en el que te quedabas ahí encerrado? Pues se acostumbra uno ya. Pero los primeros días, mucho miedo. Temor, temor, claro. Porque veías cosas que daban miedo. Sí, Te miraban mal, eras el nuevo. sí, exacto, uno es nuevo. Y que uno, desafortunadamente, allá en esas cárceles, uno tiene que mostrar quién es. Porque te puedes convertir en la mujer de otro. También. Te pueden, abusar sexualmente, o te cogen para que les laves la ropa, para que les hagan una gran cantidad de servicios. ¿Y qué tenías que hacer para mostrar la clase de hombre que eras? Pelear. ¿Con el primero que pillases? No. Con el que me la buscara. Porque te buscaban. Aunque fuese más Sí, tocaba, tocaba. La primera pelea que tienes, ¿cuál es? Con un desconocido por problemas de la calle, con cuchillo. Y él salió peor parado. No, nos pusieron ahí cositas pequeñas porque llegó, subió la guardia y a él, como yo tenía mi conocido, entonces a él lo sacaron finalmente del patio o lo mandaron, él pidió para aislados, salió de ahí, entonces ya, pero la gente se dio cuenta de que uno, ahí tiene, cierto, es su vida o la mía, es su vida o la mía. Y durante todos estos años, pues desafortunadamente lo que uno aprende o vive en las calles haciendo eso, sobreviviendo, no dejándote matar. Entonces ahí, pues dijeron, no, pues usted no es tan bobo. Y ya te hiciste un nombre allí dentro. No, no, hombre, respeto, simplemente respeto, con este no nos metamos, este no es tan bobo. Y como yo estaba en la celda de este señor, el hombre consumía marihuana, ¿Estamos hablando ya del sicario? sí, Ok. de pesadilla. Él consumía marihuana las 24 horas del día. Tenía kilos de marihuana, Es que no tienes nada más que hacer allí dentro. ¿verdad? Y él no iba a los talleres, él no hacía nada, él solamente consumía marihuana. Ya después, un paso de los días, me decía, no, no sé, en la celda de él había televisor. Y ya no vivíamos sino los dos. En un espacio de... Sí, claro, una celda igual de grande, pero ya un camarote, obvio, el señor en el de abajo, yo en el segundo. Y como no consumí bazucos, no consumí pasta base, crack, entonces con el cacique me fue cogiendo más, me dijo, buena, 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 Carvajal, hágale, hágale, hágale. Te estabas portando muy bien. Sí, yo ya no comía de la comida popular del grupo. Ya comías de una mejor. Claro, porque en esos momentos en los patios en Colombia había una serie de casetas como una feria de comida. Ok. Había pollo, había lasaña, había ensalada de frutas, Pero todo eso era pagando. comida mexicana. Porque es cierto, en este patio llegaban muchos narcos, también de diferentes países. Entonces, si tú eras mexicano, pues montabas y tenías la capacidad económica, montabas un negocio ahí de comida mexicana, italianos, españoles, de todo. Entonces, como que sacaban eso, argentinos, los colombianos con lo nuestro.
Entonces todo eso se vendía así. Y como él traba el dinero en cantidades. Entonces mucha gente comía ahí. Y yo comía sin tener la capacidad económica, porque ya es caro, Tenías contactos. tenía los contactos. Ya yo después comencé a ayudarle a él a vender. Yo ya no consumía, pero él a través de eso me dio la confianza y yo ya vendía la sustancia en el pasillo. Yo, ese señor, pues ahí ya, pues hablando dentro de su consumo, estábamos hablando de se me decía hacia atrás, le digo, no, ahorita normal, yo no como usted. Me decía, bueno, entonces, no, yo voy a trabajar, porque yo me iba para los talleres a tallar madera. Me decía, no, yo voy al taller, que dice aquí, nos vemos una película, nos tomamos un trago. Ya listo. Entonces ya en esos momentos yo ni siquiera bajaba al patio, al desayuno, a la primer contada que es en la mañana. Porque él ya agarró confianza en ti Sí, y ya era su amigo, ¿no? Y sí, entró. sí. Ya formamos ahí, cierto, fue una amistad ¿Y cómo lograste hacer esa amistad? a través de respeto y de seriedad. Y de cumplir todo, tu palabra, Sí, sobre todo. sí, de cumplir mi palabra, de que no consumo de otras sustancias. Porque él odiaba también a las personas que consumían bazuco, que consumían crack. Claro. Entonces en mi celda no lo voy a permitir. Entonces Correcto. por eso también mi amigo pues me mandó donde él, de un proceso de rehabilitación a las malas. Es que eso es lo que vamos a hablar. Donde tu proceso de rehabilitación empezó fue en el peor sitio que alguien podría escoger en su vida. Pero, claro, ¿cómo te cambia tu vida a llegar al peor sitio donde quieres estar? Con Sí, la persona que al final contigo se portó bien, pero con sí, quien menos quieres estar también. claro. Pero después, sí es cierto, se formó una amistad. Y el Señor me decía, Jaime, con usted lo que sea, con usted lo que sea. Entonces ahí ya tenías respaldo, nadie Sí, te tocaba ni un no, pelo. no, nada, para nada, para nada. Entonces, pero estar uno prohibido ver uno los juegos pirotécnicos, un 24 de diciembre, un 31, y estar uno privado de la libertad, Es duro. es duro. No, no, claro, no dejas de estar privado de la libertad en un sitio muy complicado. La mamá de mis niñas me visitó una vez, le dije que no volviera, porque es que el ingreso a una cárcel es complicado, Claro, y más para una mujer. y te revisan todo. Sí, entonces yo le dije, no, prefiero que no venga. Pero ella, aún habiendo hecho todo lo que habías hecho, estando donde estabas, seguía intentando contactar contigo. Sí, no, pues te digo, Y tenías una hija con ella, una hija con ella, una gran mujer, una gran señora. que a día de hoy mantienes el contacto con ella. No nos hablamos, hace un tiempo que no nos hablamos largo, pero mis respetos. Una gran mujer, una gran señora, una gran mamá. Siempre lo ha sido, siempre lo ha sido. Llega el momento en que con ese amigo ya formamos esa amistad. Formamos una amistad. El día que yo me voy a ir en libertad, él lo sabe, me dice una cosa, aquí no vaya a decir que se va a ir en libertad, porque aquí hay gente que envidia la libertad. Dice, "Ah, pues, muchos pueden saber que usted se va y lo pueden matar, simplemente para que no salga". No. Y tú no lo sabías. Entonces, no, pues él no lo había escuchado, pero él me lo reafirmaba y me lo reafirmaba. Me dijo, cuando usted afuera me va a mandar un bote de pintura, quiero pintar la celda. Me dijo, lo espero acá. Le dije, sí, yo se lo mando. Le dije, no vuelvo. Y yo aquí no vuelvo ni de visita. Pero yo le mando eso. Porque yo no quiero llamar más cárcel. Cosas que uno es cierto, como creencias de que si vuelvo de visita nuevamente voy a regresar, etc. Entonces, entre comillas, a mí me fue bien dentro de la cárcel. Suerte. Y saliste siendo otro. Sí, con otras ideas de trabajar, pero igual dentro de la cárcel yo consumí marihuana, ¿no? Yo salí con la idea, no voy a ni siquiera consumir marihuana. Y así lo hice durante un tiempo, ¿Cuánto tiempo aguantaste? como 6 meses. Pero sí, tomando licor.
Claro, al final es cualquier tipo de consumo. Y bajo efectos del alcohol, para mí, era más agradable consumir el crack, el bazuco. Era más agradable. Pasó el tiempo y llegó el momento en que nuevamente una sola papeleta, una sola. Y dije, oiga, ¿cómo lo manejo de bien? Después de tanto lo que me consumía, hoy solo de estar gastándome en una noche 200 300 mil pesos, hoy solamente me estoy gastando 1000 pesos en una sola. Y aguanto, ¿no? ¿Y a cuánto, hombre? Ya me entro a la casa, muy juicioso, aprendí a hacerlo. En esos momentos, yo ya vivía con la mamá de mi niña y estaba trabajando y juicioso, mis amigos, No te lo iban a jugar. me invitaron a trabajar en la empresa. Yo soy soldador, hice curso de soldadura, calificado, etcétera. Estaba trabajando por allá en una empresa y pasó un amigo en su camioneta y me dijo, "Pito, ¿qué hubo? ¿Usted qué está haciendo? No sé qué. Bueno, trabajando en tal lado. Me dijo, ¿por qué no se va a trabajar conmigo en la empresa? Y dije, claro, listo. Me fui con él. Muy buen sueldo, muy buen sueldo. Pero tome alcohol. Con él. No, con él no. No, con él nos tomábamos, sí, un whiskycito o algo así. Pero ya con mis otros compañeros, tome alcohol, tome cerveza y consumamos. De ahí me voy a trabajar, me sale una propuesta de trabajar en Bogotá. Trabajo en Bogotá como soldador, armamos una parte de un bus, un señor quería un carro casa, entonces compra un bus, lo transformamos todo. Y de ahí yo era encargado de hacer unas máquinas termoformadoras. Y se trasladaba a la fábrica para Cúcuta, sí, al norte también del país, norte de Santander. Estoy ya en límites con Venezuela. Y me dice, ¿se va conmigo? Yo déjeme pensarlo, yo le digo a la mamá de la niña Y a ver qué opina. y se va conmigo. Ajá. Se va conmigo, trabajamos allá. Llega el momento en que este tipo de Cúcuta deja de pagarme dinero. Allá no consumo básico, ni marihuana, porque estaba muy retirado de donde tenía que ir a comprarla. Estaba muy lejos. Entonces no lo hago. Cuando regresamos nuevamente a mi pueblo, a Soacha, otra vez el alcohol, la marihuana, la cocaína, el bazuco, pero la sustancia de impacto en mí fue el bazuco, fue el crack, más que la cocaína. A mí me ponían marihuana, cocaína, bazuco, bazuco. Ese era el mío. Lo dejaba a un lado, revueltos entre las tres sustancias. Llegué una vez a probar la heroína, probé hongos, probé ácidos, probé de todo. Y no, la, nunca pensé en matarme a pesar de tener armas en las manos. Pero es que la adicción es una variante del suicidio, porque tú te estás matando lentamente, nadie más lo está haciendo. Claro. Llega el momento en que ella queda embarazada de mi segunda princesa. Yo ya con el consumo de la droga, cada vez más, aunque no se notaba mucho, porque supuestamente lo estaba dominando, lo hacía cada 15 días, cada semana, 3, 4 papeletas nomás, y me entraba a la casa. Vale. Pero llega el momento en que nuevamente me ganó, me terminan echando del trabajo por irresponsable. De llegar a trabajar y pedir permiso, que no, con mentiras y engaños, que la niña enferma, que tengo que ir al médico, que una cosa, lo otro, y yo pedía permiso en el trabajo simplemente para irme a consumir. Ahí, pues, terminan echándome por irresponsable, por no cumplir con mis labores. El día que nace mi niña, un 14 de septiembre, ella, a mí yo pregunto que cómo está, me dice el médico que bien, ya en determinado momento, a mí se me vienen las lágrimas.
Me dice que bien, que una niña muy hermosa, y a mí se me vinieron las lágrimas. El doctor dice, no llore, una niña también es una bendición. Digo, no, doctor, yo no lloro porque sea una niña, lloro porque estoy alegre de que la niña nació bien, de que la mamá está bien. Dije, mi hija se va a llamar Gloria. Gloria Ruiz como la abuelita. Y así fue, pues ese día yo me fui a celebrar el nacimiento de mi hija consumiendo toda la noche. Qué forma de celebrar. Pero me fui a celebrarlo, va creciendo mi niña y yo me voy hundiendo más en la copa. Llega el momento, niña muy chiquitina, ingreso yo a hacer proceso de rehabilitación. ¿Por ti mismo o porque te obligaron? Fue- Finalmente fue voluntario, porque eran dos opciones. O cogía la calle o cogía el centro de rehabilitación. Ya eras consciente de lo mal que estabas. Claro, porque yo me pierdo a consumir 3 días. Ya nuevamente estaba yo sacando cosas de la casa para Para limpiarlas. venderlas. Mira, parce, mis hijos son lo más sagrado. Y el cual siempre está dispuesto, obvio, a dar la vida por sus hijos, pero llegar al extremo de robarme un pedazo de carne, una libra de arroz de la comida de mis hijos para ir a cambiarla por ropa, creyendo de que yo me iba a robar algo esa noche, iba a comprar e iba a llevar más cosas. Que si me llevé 1 kilo, pues iba a llevar 2 kilos de carne. Que si me llevé 1 kilo de arroz, iba a llevar cuatro. Mentiras. Simplemente quitándoles tranquilidad, quitándole la comida. Esta señora trabajando por mis hijas. Yo recibí una pensión aún de lo Ex que, convicto. no, de que mi papá De tu estuvo en la papá. Marina. Y cuando yo cumplo los 28 años, hasta los 28 años en ese tiempo era, pero le pasa a mis otros dos hermanos. Y mis otros dos hermanos, la parte que me correspondía a mí, se la daban a ella. Porque ella nunca me recibió dinero de lo mal habido. Decía, yo prefiero pasar necesidades, pero mis hijas no se van a comer nada de eso. Ni se van a poner ropa, ni me dé dinero de eso. De lo que usted trabaje, todo lo que usted trabaje honestamente, bienvenido sea esa casa. Pero el resto no. Wow, vaya mujer, ¿eh? Sí, porque te digo, es una gran mujer. Y afortunadamente me puso el otro en el camino. Yo me voy 3 días a consumir. Regreso, me dice, no, Jaime, no más. Aquí no más. Hombre, haga algo por su vida. Me regaña la cantaleta, una cosa, lo otro. Y yo me voy bravo, disgustado. Otra vez como 3, 4 días. Llego yo y a la llave de mi casa no servía. Me tocó tocar. Y ella me abre y me dice, ¿qué quiere? No, es que vengo a dormir. No, aquí usted ya no es. La casa podrá ser suya, pero es que a usted le gusta vivir en la calle. A usted le gusta vivir así sucio como está. Allá metido con sus amigotes. Váyase. Me boté al piso, le abracé los pies, que me perdonara, que yo le juraba, que le prometía. Ya me dijo, esta es como la mentira 1.000.001. Y usted me dice diciéndome lo mismo, no más. Tus hermanos le van a dar una oportunidad. Y yo sabía, yo no quería volver a las calles, pero estaba agarrado por la sustancia. Claro. Y llega el momento en que ella, hablo con mis hermanos y todo, mi hermano me dice, bueno, o la calle o el centro de rehabilitación. Yo me voy por el centro de rehabilitación, terminé ingresando al centro, mi proceso lo hago en Medellín, en un pueblo de Medellín que se llama Copacabana, soy casi 2 años dentro del proceso, y desde el día que ingresé, gracias a Dios, que me ha dado la fortaleza de mantenerme, no he vuelto a consumir, no, nada de actos delictivos, nada malo, obrando y haciendo lo mejor.
estando en ese proceso, en ese tiempo, como te digo, no existían celulares. Ya o las llamadas allá eran simplemente, o el celular era muy limitado a las personas que lo tenían, Claro, claro, claro. ¿sí? Porque eso era algo súper exclusivo. Entonces en la comunidad no lo había, porque en ese momento ya estaba entrando. Y llega, yo nunca recibí una carta, En el centro, ¿no? en 2 años. Porque por consecuencias de mi accionar, que yo a ella nunca la golpeé, nunca, nunca. Pero sí el maltrato, es que el maltrato no es solamente Es físico, psicológico. psicológico. Claro. Llegó el momento en que ella me decía, bueno, Superman, decía, no salga, que mire que le puede pasar algo, están matando gente, porque estaban recogiendo gente y la llevaban y la mataban de los que consumíamos. Y están matando gente, le dije, no, a mí no me pasa nada, que tranquila. Y ella me decía, bueno, Superman, que Dios lo traiga. Y llegó ese momento que me pusieron el alto, hice mi proceso, me capacité frente a lo de adicciones, termino mi proceso. Yo salía a vender boletas de unas rifas y a través de eso el centro nos pagaba algo de dinero. A mí me iba muy bien vendiendo, la gente me regalaba dinero, una cosa. Yo comencé a andar con dinero, mandaba para mi casa, bobadas, cosas muy sencillas, pero comencé a mandar para mi casa. Y a través de este proceso de la capacitación, del compromiso que yo adquiero conmigo mismo, con mi vida, el apoyo de los terapeutas, logro salir adelante. Terminando el proceso y, y con las capacitaciones que yo había tenido y que yo me capacito mucho para poder tener la capacidad de poder vender la boleta con una justificación de por qué y cómo. Entonces ya llega el momento en que me dicen a mí que si yo soy capaz de asumir la dirección de un hogar, pues claro, yo soy la capacidad. Entonces me dan el hogar de Bogotá, que era el ambulatorio, la gente iba y se iba unas 2 horas, yo manejaba ese hogar y se iba nuevamente a su casa. Llegó lo mismo con la posibilidad de otro hogar. Me permite, ¿usted es capaz de manejarlo? Claro que soy capaz. Un hogar con 80 hombres. Me voy a ese centro, me va muy bien, me va espectacular. Te ayudabas a estos 80 hombres, ¿no? A llevar su día a día, entiendo, Sí. de desintoxicación. De desintoxicación, Ok. de crecer emocionalmente, de crecer como persona, de sanarnos, de perdonarnos, de perdonar. ¿Y qué hacías ahí para ayudarles? Allá en ese centro no se brindaba ningún tipo de suplantación de sustancia, de nada. A no ser que ya tuvieses un problema y estuvieses medicado por el psiquiatra, se te suministraba la sustancia. Pero no directamente de que bienvenido y tome su sustancia para tener a la persona tranquila. No. Era un diario vivir, volver nuevamente a una serie de normas, Claro. volver a conductuarnos, Correcto. volver a recuperar ese carácter. Yo como veo, muchos de nosotros hemos salido a una barbacoa y puesto una olla. La olla queda negra por fuera. Eso no sucedió a nosotros. Eso no sucedió a nosotros. Pero a medida dentro del proceso, si lo asumes con compromiso, sucede lo mismo que una olla. Le pasas con una esponja y nuevamente queda brillante esa olla. Lo mismo sucede conmigo. Nos vamos limando, nos vamos limpiando, 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 sanándonos para poder brillar otra vez. Con esa institución duro trabajando 8 años. 8 años. Ya me canso de este. Tuve un inconveniente en la institución, no por mí, una serie de razones personales allá, ¿no? Que no vale la pena. Inconvenientes que hubo y me retiro de la institución. Hay alguien
que a la fecha de hoy es mi compadre, es el padrino de mi hijo. Y es un usuario que llegó a proceso. Llegó a hacer proceso de rehabilitación. Yo soy muy orgulloso de él. Llegó con una mano adelante y otra atrás. Y hoy en día es un gran importador en Colombia. Un gran importador. A través de la lucha, del empeño, del trabajo, de la constancia y de respetar en sí el mismo, de no darse los permisos de tomarse un trago. Y teniendo la capacidad para hacerlo. Y en cualquier parte del mundo. Pero no, agua o gaseosa, una cola, lo que sea. Y él me dice, Jaime, yo tengo esta mercancía, si quiere, venda. Yo se la mando. Me la mandó accesorios para celular. Y en una maleta comencé a vender por todo lado. También me fue bien. En esos momentos yo ya no vivía con la mamá de mis niñas. Ni de Erika, ni de Gloria, mis princesas, con su mamá. Yo ya había formalizado otra relación. Y ella queda embarazada. Ya después de como de 4 años de estar conviviendo, Otra nueva relación entre. sí, ella queda embarazada como a los 3 años de estar conviviendo. Ajá. El embarazo fue de alto riesgo. Ella tuvo que permanecer acostada 4 meses. Wow. Podía levantarse a bañar y bañarse sentada. De ahí vuelve a acostarse. Si quería que naciera. Y estar recién acostado 4 meses es complicado. Pero finalmente lo hizo. De ahí viajamos a Bogotá. Nuestro hijo nace en Bogotá. Que muy orgulloso de él, de este hombre. En esos momentos tiene 20 años. Mi hija mayor tiene 34. Mi princesa Gloria fallece cuando tenía 16 años, ya hace 13. Duro. Para mí, la muerte de mi papá y mi mamá me dolió mucho, de mi abuelita a mí me. Pero una de las muertes que más me ha marcado, me ha dolido en la vida, la muerte de mi hija. ¿Cómo sucede? 4 días, a ella le da una leucemia. Wow. El médico inicialmente que la revisa le dice que es un problema de gastroenteritis, comienzan a tratarle la gastroenteritis como durante un mes, mes 30, mes y medio, y en un momento se sintió muy mal la niña, me llama la mamá de la niña, yo me voy para donde ella, la llevamos al médico, nos dicen ahí que sí, que es una gastroenteritis, ella me dice, papi, yo me quiero quedar donde mi abuelita, donde la mamá de la mamá de las niñas, yo me quiero, le digo, bueno, mi amor, nosotros ya le llevamos la ropa con su mamá. Ella se va con la abuela, como vivían cerca, entonces se fueron caminando y la niña se desmaya en el camino. La abuela, no, pues afanadísima, que se la llevaron allá, llevaron a la casa, que una cosa, que ella con, que el señor de la droguería, de la farmacia, que es muy bueno, que le va a ir a preguntar, le digo, no, no le pregunté, vamos a llevarlo a otro lado. La llama a otro lado, le mandan una serie de exámenes, sangre, y el doctor nos dice, eso tenemos que mandarlo a un análisis nuclear, a un laboratorio especializado. Me dice, está para tal día. Listo, doctor. Yo no puedo ir porque estaba trabajando, llamo a mi hija mayor. Le digo, mamita, vas donde el doctor y reclaman los resultados. Va la niña y le dice el doctor, no, dile a tu papá que venga. Dile a Jaime que venga. No, papi, que mandó decirle al doctor que vinieras tú. Cuando me dice eso, pues me afané. Porque si es cualquier cosa, pues le entregan los resultados Y y ya. ya, exacto. Me afané, me dice, siéntese, me dice la niña tiene leucemia. A mí se me juntó el cielo con la tierra en ese momento. Me dijo, Jaime, pero tranquilo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, la ciencia ha avanzado mucho y todo, pero con el diagnóstico que le habían dado anteriormente, estaba errado, la leucemia fue avanzando, fue avanzando.
De ahí ya con ese diagnóstico me dije, lleven la clínica, me dijo, no la lleven acá para este hospital de Soacha, llévela directamente a este hospital que es de tal nivel y enfrente está el hospital cancerológico. Entonces la remisión es más fácil porque dentro de ellos hay un túnel, entonces la comunicación es más fácil. La remisión es más fácil que de Soacha al cancerológico. De la Samaritana al cancerológico es 1 hora, 2 horas, nada más. Ya que se demoraría mucho ese proceso y lo de la niña es urgente. Y mi princesa no aguantó. No aguantó. Muchas personas pensaban que yo iba a recaer, pero no es cierto. Mi Dios ante todo, yo, porque si yo no me merezco sufrir más, que los míos no sufran, la memoria de mi princesa y que estando bien yo puedo ayudar a muchos más. Y que sé que pues no está conmigo físicamente como Nico, como Erika, como mis nietos, pero siempre está conmigo. Donde quiera que yo he estado, por las cosas buenas, malas que me hayan sucedido, siempre me ha acompañado. Y está ahí conmigo, siempre presente. Es mi fortaleza, esa princesa, igual que los otros dos. Pero ese ha sido uno de los momentos más duros de mi vida, pero Dios me ha dado la fortaleza de mantenerme firme en mi meta. Y yo le pido a Dios que hasta el final de mis días, que muera solo. Cuando Él decida, ya fue hoy, es hoy, si es en 10 años, en 10 años, pero que me logre mantener, que pueda seguir ayudando a otros. Por eso, cuando tú me haces la invitación, con el mayor de los gustos, porque llevar el mensaje de que sí se puede uno salir de allá, que hay que ponerle ganas, que hay que poner sacrificio, que fácil no es, pero solo yo puedo, pero no puedo solo. Necesito de otros que me ayuden. Narcóticos anónimos, centros de rehabilitación, porque los hay muchos. Aceptar que nos ganó la sustancia y seguir adelante. Después de que fallece mi princesa, unos meses durísimos, durísimos, y se crea la institución nuestra, Corporación Gestora de Pascairos. Cierto, el amor es el que rehabilita, y es un amor responsable, exigiendo pero respetando los derechos humanos. Y afortunadamente, muchos han decidido hacerlo. A veces allá le dicen a uno líder, profe. Entonces me dicen, mi líder, gracias a usted, yo estoy bien. Yo no, gracias a mí no. Gracias a que usted se le dio la gana de hacerlo y de pronto de escuchar un consejo que ya muchas personas le habían dicho antes, pero usted no lo había querido escuchar. Porque hay que estar en el momento Sí, en el que uno está bien, quiere escuchar ese consejo, porque si no, nunca llega. sí, exacto. Y el amor rehabilita, el amor cambia. Muchos de nosotros a través del consumo hemos sido muy maltratados, tanto por la familia como por la sociedad. Muchas veces la familia actúa sin conocimiento. Creen que encerrándolo, creen que golpeándolo es la mejor forma. Creen que permitiendo de que él vaya y compre en la calle y venga y consuma aquí en mi casa es la mejor forma. ¿Lo están entendiendo? Nosotros los adictos somos blanco o negro. Con el gris simplemente nos hunden. Te ve la novia, no, se lo voy a permitir porque es que poquito a poco yo lo veo. Hombre, eso es una adicción y estamos completamente pegados. Que me meto una línea. Hombre, quiero meterme la otra y la otra y la otra y la otra y la otra. Que quiero fumarme un porro. Y si estoy muy pegado a la sustancia, demasiado, quiero fumarme otro. En estos momentos, la marihuana de hoy no es la marihuana que yo me fumé. Ya es alterada,
químicamente mucho. Hay unas con un gran potencial de THC. Si yo me llegué a fumar una entre el 5 y el 8 de TH, ahorita hay unas de 45, 50 Un por 4, un por 10. por 10. Y esto, ahorita nosotros vemos en los jóvenes que hay una gran cantidad de jóvenes con problemas de esquizofrenia y otra gran cantidad de trastornos asociados al consumo de la sustancia. Y como uno es joven, como a mí no se me presenta, pues yo no niego. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cambiarías algo de tu pasado? Yo digo que no. No. Porque eres... Porque a pesar de que hubo muchas situaciones dolorosas en él, es lo que me han conllevado a ser quien soy hoy, 100%. a poderle brindar la mano a otros que como yo, hoy están destruidos, como yo no estuve, pero demostrarles de que somos iguales y que como yo, hay millones de personas en el mundo que han salido adelante y han triunfado. Entonces simplemente proponernos, querernos nuevamente, valorarnos, porque nosotros valemos mucho, así muchas veces nos haya dicho que no, a perdonar, importantísimo. Y perdonar no es aceptar lo que el otro me hizo a mí, perdonar es tranquilidad para mí. Y en eso se basa el proceso en Kairos, en el perdón y reconciliación contigo mismo. Y a través de que te perdones comiences a crecer, a creer en ti, a dar lo mejor. Porque es que el adicto tiene una particularidad. El adicto no es bruto. Para nada. El adicto se le desarrollan una serie de talentos, los cuales no tienen muchas personas de común, sino que simplemente los utilizamos como no debe ser. No causamos esas energías en la parte positiva, sino las encauzamos hacia lo negativo. Así es. El poder de convicción, la labia, ¿no? Sí. El cómo hablar a las personas, cómo engañar o cómo llevártelas a tu terreno, el engañarse, ¿no? Que lo podrías utilizar Sí. para lo bueno, lo utilizas para lo malo. Hay muchos que tienen una gran cantidad de habilidades manuales, que a través de la vivencia les tocó aprender. Muchos pintan, son unos artistas y sin necesidad de sustancias. Pero encaminamos todo eso para lo negativo. Claro, que si luego en los procesos en los que tú ayudas lo lleváis hacia lo positivo, sacáis eminencias en Sí, muchas situaciones, entiendo. sí, claro. Nosotros hemos ahorita desde Kairos, pues sí, trabajamos con lo que son madres, cabezas de familia, personas víctimas del conflicto, personas desplazadas del conflicto. Al final no hemos hablado de eso. No, Quedaría para otro podcast. claro que Me sí. sabe fatal porque estamos llegando a las 2 horas. Se me van a apagar los móviles y me sabe mal ser tan tajante, pero me encantaría hacer una segunda parte en la que hablamos pues, de la situación que no hemos hablado. Hemos centrado toda la entrevista a la drogodependencia o Sí. drogadicción, pero hay la otra que dejamos abierta y que también estabas dispuesto a hablar. Sí, claro, Pero claro. da para otras 2 horas de charla. Claro que sí. Entonces, para acabar esta entrevista, me sabe mal ser tan tajante, pero ojalá pudiese tener más capacidad de grabación. ¿Cómo definirías esta charla que hemos tenido? Interesante, En- rico, emocional, porque, como te digo, me siento orgulloso de quién soy hoy, de lo que viví, de lo que tuve que pasar, que estoy lejos de mi familia, pero los amo, los adoro, y que están a mi lado siempre, están en mi corazón. A cada instante yo no estoy solo físicamente estoy solo, pero acompañados de mi familia siempre, porque sé que me aman, porque ellos saben que yo los amo, y están conmigo siempre. Y no es de esa entrevista muy rico y poder llevar el mensaje de que sí se puede, y de que no es necesario llegar uno a vivir una gran cantidad de situaciones
para parar. Porque cada uno tiene su fondo. Cada uno tiene su fondo. Porque muchos jóvenes, a través de escuchar eso, ah, no, pero si yo puedo vivirlo, puedo experimentar, puedo hacer lo otro, y más adelante salir. Yo tengo compañeros que están muertos, que están en una silla de ruedas, que están en una cárcel y no pudieron salir. Entonces yo los invito a los jóvenes, a los adultos, a que sea, que es hora de parar el consumo. Se puede vivir bien y sin drogas. Muchísimas gracias, de verdad, A de corazón. ti. Gracias por todo. Ha sido Gracias. una charla exquisita de aprendizaje, de abrirse, lo difícil que es y lo fácil y lo ameno que lo has hecho. Te lo agradezco de corazón. No, con gusto. Gracias, de verdad.